Wow. Claramente es parte de un tesoro, de un naufragio. ¿De acuerdo? Genial. Rick está a punto de girar una perilla en lo que parece un tintero antiguo, pero lo que no sabe es que está activando el gatillo oculto de un escritorio que dispara balas. Y eso no es lo más raro que ha llegado. Un misil en el mostrador, una guitarra ilegal hecha de tortuga marina. Y sí, alguien con una moneda que podría, o no, haber sido una de las 30 piezas de plata de Judas. Te voy a mostrar los 7 objetos más peligrosos, ilegales, absurdos o directamente imposibles que alguna vez cruzaron la puerta de Pawn Stars. Pero para entender cómo esta tienda pasó de vender cadenas de oro a enfrentar leyes federales, multas ambientales y posibles visitas del servicio secreto, tenemos que rebobinar un poco. Número 7. El destilador de whisky, que ya no destila problemas. Los objetos ilegales a veces se vuelven legales por accidente, especialmente cuando se rompen lo suficiente como para ser inofensivos. Un caballero aparece con un alambique de moonshine de cobre auténtico, una reliquia de los tiempos cuando hacer tu propio whisky era más común. La cosa se veía más auténtica que lágrimas de cocodrilo y tenía esa pátina de cobre que gritaba: "Yo he destilado alcohol ilegal". El tipo entra a la tienda cargando esta madre como si fuera tetera gigante de su abuela para hacer té familiar los domingos. El alambique tenía esa forma clásica que has visto en películas del sur de Estados Unidos, donde los hillbillies hacían alcohol casero, más fuerte que golpe de realidad y más puro que intenciones de político honesto durante campaña electoral. Las cámaras enfocaron el destilador mientras todos en la tienda ponían cara de "esa cosa es legal o nos va a meter en problemas". Rick examinaba el alambique como agente federal buscando evidencia de operación criminal, pero rápidamente se dio cuenta de algo importante. Era completamente legal de poseer porque ya no funcionaba para destilar absolutamente nada. El vendedor explicó que había comprado esta reliquia por $50 en una venta de garage, como si hubiera encontrado tesoro enterrado. Rick le dio una clase de economía federal que sonó más interesante que programa educativo del Discovery Channel. Explicó por qué el moonshine sigue siendo ilegal, no por el alcohol en sí, sino porque evade $7 por galón en impuestos federales obligatorios. $750 pide el vendedor con la esperanza de quien cree que tiene una máquina de hacer dinero líquido en sus manos, una cantidad que alcanza para varios meses de alcohol comprado legalmente en tiendas con licencia gubernamental. Era como pedir precio de Ferrari por carro que necesita motor nuevo y transmisión completa. Rick observó el alambique con ojo experto y declaró su veredicto final: no funciona y necesita reparación total para ser útil. La cosa estaba más rota que promesa de político y necesitaba más trabajo que reconstruir desde cero con piezas nuevas. Era básicamente decoración de cantina temática, sin ninguna funcionalidad práctica real. Número 6. El shekel de Tiro, una de las 30 monedas de Judas. Cuando la historia bíblica se materializa en tu casa de empeño, más vale estar preparado para drama de proporciones épicas. Un día, aparentemente tranquilo en la tienda, Rick está revisando papeles cuando entra un caballero con pequeño estuche de terciopelo. Lo abre con reverencia más religiosa que abuela en misa dominical de Pascua, y dentro hay una moneda de plata más desgastada que zapatos, pero con más historia potencial que biblioteca completa del Vaticano. Rick la examina con curiosidad hasta que el tipo suelta la bomba que cambiaría todo el ambiente de la tienda. Este es un shekel de Tiro, como los que Judas recibió por traicionar a Jesús, dice con la solemnidad de quien anuncia Apocalipsis. Rick se queda más callado que político honesto durante campaña, porque una cosa es una espada antigua o guitarra ilegal. Claro, las probabilidades de que esta fuera una de las 30 monedas de plata exactas eran más remotas que encontrar tacos auténticos, pero solo el hecho de ser del mismo tipo, lugar y época ya la hacía valiosa desde el punto de vista histórico. Era como tocar un fragmento tangible de la historia más dramática de la humanidad. El cliente explica que la encontró en un lote de monedas en una subasta, como quien encuentra tesoro enterrado en tianguis dominical. Quiere $2,000 por algo más pequeño que tortilla, pero Rick no descarta nada porque ha visto cosas más extrañas. Era el precio de poseer potencialmente un pedazo de la traición
más famosa de la historia humana. Llama a su numismático de confianza, quien llega con lupa tamaño sartén y aire de sé más que Wikipedia en persona. Tras revisarla como detective forense especializado en antigüedades, confirma que es un shekel auténtico de Tiro, moneda oficial usada en el templo. Todo bien, hasta que lanza la frase fatal que cambiaría todo. Ha sido limpiada por alguien sin conocimiento. En el mundo de la numismática, limpiar una moneda antigua es como ponerle brillantina a reliquia sagrada. Arruina completamente todo el valor histórico. Si estuviera sin limpiar, valdría $5,000 fácilmente. Así, apenas $1,600. Dice como quien anuncia veredicto de jurado. El cliente se lo piensa como estudiante en examen final de carrera y acepta con resignación. Todo parecía resuelto hasta que el jefe de seguridad entra con cara de «tenemos un problemón mayor del que pensábamos». La moneda podría estar reportada como robada en bases de datos internacionales de arte robado. La policía la pone en hold más rápido que semáforo en rojo durante hora pico. Días después, buenas noticias llegaron como lluvia en desierto. El dueño original ya había sido compensado completamente por el seguro. La moneda queda oficialmente libre como paloma en parque público, sin restricciones legales. Una moneda de más de 2,000 años de antigüedad que casi había costado una demanda legal internacional. Vendido por $1,600 después del drama legal que había puesto en riesgo toda la transacción desde el principio. Rick jura que la próxima vez, antes de comprar algo con implicaciones bíblicas, va a llamar primero al abogado y hasta al exorcista por si las dudas, porque nunca se sabe qué tipo de maldiciones vienen incluidas gratis. Número 5. Los recuerdos políticos con un billete muy falso. La historia política a veces viene mezclada con evidencia criminal, como whisky con veneno en la misma botella elegante. Un caballero llega con una colección política que tenía más contradicciones que discurso de campaña electoral en año de elecciones. Memorabilia del fiscal general J. Howard McGrath, credencial del servicio secreto más oficial que acta de nacimiento, pase de la Casa Blanca que daba acceso real, y medio billete de $10 completamente falsificado como cereza venenosa en el pastel. El tipo entra a la tienda cargando esta colección política como si fuera maleta diplomática con secretos de estado clasificados. Las credenciales se veían más oficiales que uniforme de policía federal, con esos sellos y firmas que gritaban autoridad gubernamental desde lejos. Pero había un problemita menor que convertía la colección entera en bomba de tiempo legal con temporizador activado. Las cámaras enfocaron la memorabilia mientras todos en la tienda ponían cara de esto se ve muy oficial, pero algo huele mal. Cory se quedó viendo las credenciales como si fueran pase VIP para concierto de rock, probablemente preguntándose si todavía funcionaban para entrar. Para él, era como tener llaves maestras del gobierno federal, pero sin saber qué puertas abren. El vendedor explicó que toda esta colección había pertenecido al mismísimo fiscal general, un cabrón que había estado en el centro absoluto del poder durante la administración de Harry Truman, cuando Estados Unidos estaba definiendo su papel en el mundo postguerra mundial. Las credenciales contaban historias fascinantes de la época dorada del poder político americano. $1,000 pide el vendedor con la confianza de quien vende historia política pura embotellada y certificada por el tiempo mismo, una cantidad que alcanza para un carro usado decente o para pagar varios meses de servicios básicos sin preocupaciones. Era el precio de poseer pedazos tangibles del poder político americano en su época más influyente. Entonces, llegó el momento de la verificación legal, llamar al experto Mark con conocimiento especializado en memorabilia política y falsificaciones gubernamentales. Este cabrón examinó la colección como detective de falsificaciones con años de experiencia y soltó la bomba que cambió todo. El billete falso es completamente ilegal de poseer, advierte con la seriedad de abogado, explicando por qué no debes hacer algo. Rick se puso más nervioso que estudiante en examen sorpresa cuando se dio cuenta de que comprar la colección completa sería como firmar orden. Era como descubrir que tu carro nuevo venía con drogas escondidas en la cajuela sin tu conocimiento. La solución fue más dramática que final de telenovela. $500 por lo que sí era perfectamente legal, después de eliminar completamente la evidencia problemática. El billete falsificado desapareció como evidencia en caso criminal, triturado hasta convertirse en confeti ilegal que nadie podía rastrear. Era como ver la historia autodestruirse en tiempo real mientras las cámaras grababan todo el proceso. La memorabilia política legítima sobrevivió mientras la evidencia criminal se convertía en polvo inofensivo.
dispositivo, vendido por $500 después de eliminar la evidencia falsificada que había contaminado toda la colección como manzana podrida. Rick se quedó con memorabilia política completamente legítima y el vendedor se fue con dinero en efectivo muy real. La historia oficial había sobrevivido mientras la evidencia ilegal se convertía en recuerdo destruido. $150. El acuerdo final por algo que básicamente era arte decorativo con historia interesante, pero sin utilidad práctica alguna. El vendedor triplicó su inversión original de $50 como si hubiera jugado en Las Vegas y ganado en las máquinas tragamonedas. Rick se quedó con decoración histórica que no lo iba a enviar a prisión federal por operación de destilería ilegal, vendido por $150. La historia del Moonshine había encontrado nuevo hogar sin riesgo de visita sorpresa de agentes federales armados. Era irónico que algo diseñado para evadir impuestos terminara siendo una inversión completamente legal y transparente. Número 4. El dispositivo para hacer trampa, que engañó a medio San Francisco. Las trampas más elaboradas de la historia a menudo parecen obras de ingeniería, especialmente cuando están diseñadas para robar dinero de manera creativa. Un caballero aparece con un holdout de San Francisco de los años 20, un dispositivo mecánico más sofisticado que reloj suizo de lujo. Era la madre absoluta de todas las trampas de cartas, más elaborado que plan de político corrupto para ganar elecciones. El tipo entra a la tienda cargando esta reliquia del engaño profesional como si fuera instrumento musical vintage de gran valor histórico. La cosa se veía más inocente que abuela en misa dominical de Pascua, pero escondía más secretos que diario personal de adolescente. Era un mecanismo que se ocultaba perfectamente en la manga para intercambiar cartas sin que nadie se diera cuenta jamás. Las cámaras enfocaron el dispositivo mientras todos en la tienda ponían cara de ¿cómo diablos funciona esa madre tan complicada? Cory se quedó viendo el holdout como si fuera nave espacial, abandona por extraterrestres tramposos, probablemente preguntándose si podría usarlo para hacer trampa. Para él, era como descubrir que existía tecnología para hacer trampa en solitario de computadora. El vendedor explicó que este aparato había sido usado por tramposos profesionales en los casinos de San Francisco durante la época dorada de la prohibición. No hay nada en mi manga, aquí es exactamente donde empezó esa pinche frase famosa, cuando los fulleros la usaban religiosamente, mientras tenían toda una fábrica de cartas falsas escondida en el brazo como arsenal personal. Entonces, llegó el momento del espectáculo educativo, llamar al mago experto para que demostrara el funcionamiento real del dispositivo histórico. Este cabrón llegó como ilusionista profesional de Las Vegas y comenzó a hacer magia verdadera con Rick como ayudante involuntario. $1,500 a $2,200 estima el experto mientras hace aparecer y desaparecer cartas como si fuera Houdini reencarnado en persona. La demostración fue como espectáculo de circo en miniatura, pero con valor histórico agregado y lecciones sobre la naturaleza humana. El mago mostró cómo el holdout podía cambiar cartas más rápido que político, cambiando promesas de campaña electoral. Todo mientras Rick observaba fascinado como turista, viendo truco de magia por primera vez en su vida. Rick se quedó genuinamente impresionado como niño en Circo de 3 pistas, viendo cómo generaciones de tramposos habían usado estos dispositivos para ganar fortunas en mesas de póker de todo el país durante décadas de operación criminal. Era como descubrir el secreto mejor guardado del mundo del juego profesional y las apuestas clandestinas. $900 el acuerdo final después de que Rick se convenciera completamente de que efectivamente era auténtico, funcional y históricamente significativo. Era un precio justo para un pedazo de la historia criminal americana que había funcionado perfectamente durante décadas. Las Vegas, la capital mundial del juego legal, aceptaba un pedazo de su propia historia ilegal con los brazos abiertos, vendido por $900. La historia de las trampas profesionales había encontrado nuevo hogar en la ciudad del pecado oficial. Era irónico que un dispositivo diseñado para robar dinero en casinos terminara siendo vendido honestamente en una casa de empeño. Número 3. La guitarra de tortuga, que nadó hacia problemas legales. La belleza natural a veces viene con etiqueta de precio legal que nadie quiere pagar, especialmente cuando involucra especies protegidas. Un joven aparece con una guitarra hecha completamente de caparazón de tortuga marina, una madre tan única que parecía obra de arte oceánica. Era más hermosa que atardecer en Acapulco, pero con más problemas legales que narcotraficante tratando de cruzar la frontera con visa vencida. El muchacho entra a la tienda
tienda cargando esta reliquia musical como si fuera guitarra de oro macizo, heredada por generaciones de músicos profesionales. La cosa brillaba más que dientes de galán de telenovela y tenía esa belleza natural que solo la madre naturaleza sabe crear. Cada detalle del caparazón contaba una historia oceánica milenaria, pero también gritaba problemas legales federales desde la distancia. Las cámaras enfocaron la guitarra mientras todos en la tienda ponían cara de está hermosa, pero huele a problemas legales mayores. Rick examinaba el instrumento con esa expresión de esto es hermoso, pero probablemente ilegal, que pone cuando algo activa todas sus alarmas. Era como admirar obra de arte sabiendo que probablemente fue robada del Louvre durante la guerra. El vendedor explicó que la guitarra había sido de su familia durante décadas, heredada como tesoro musical que ahora necesitaba vender. La cosa sonaba hermoso cuando la tocaba, se veía espectacular bajo las luces, pero tenía un problemón del tamaño de ballena azul. Era como tener Ferrari que funciona perfectamente, pero con placas falsas. Entonces llegó el momento de la verdad legal, llamar al experto en guitarras vintage con conocimiento de regulaciones ambientales. Este cabrón examinó el instrumento como detective forense, especializado en crímenes contra la vida silvestre, y soltó la bomba devastadora. Es legal poseerla, pero completamente ilegal venderla. Dice como quien explica las reglas de una zona de conservación marina estricta. Resulta que desde los años 70, cuando se prohibió internacionalmente el comercio de caparazón de tortuga para proteger especies en peligro de extinción, vender cualquier objeto fabricado con estos materiales se había vuelto más ilegal que traficar drogas en escuela primaria. Era como descubrir que tu reliquia familiar favorita estaba hecha con materiales que ahora eran considerados evidencia de crimen ambiental. El vendedor se puso más pálido que vampiro en playa tropical cuando entendió completamente las implicaciones legales de su situación. Rick le explicó con paciencia que aunque la guitarra era hermosa y probablemente muy valiosa, comprarla sería como firmar su propia orden. Era la diferencia entre admirar algo hermoso y convertirse en criminal federal por accidente. No hubo venta, ni madres. El vendedor procesó la información como computadora calculando riesgos y llegó a la conclusión más sensata posible. No quiero visitas de mis hijas en la cárcel federal, dice con la sabiduría práctica de padre que prefiere seguir libre. La guitarra de tortuga regresó al océano legal de donde nunca debió salir comercialmente. Número 2. El escritorio que era un arma y un problema legal. Algunos muebles están diseñados para organizar papeles, otros para esconder cadáveres de manera creativa y eficiente. Una mujer aparece con un escritorio que no era solo mobiliario elegante, sino toda una trampa mortal disfrazada de oficina victoriana. Presionas el tintero decorativo y ¡bang! Sale una bala por el mecanismo como si fuera defensa personal del siglo XIX. Era literalmente tener una pistola que también servía para trabajar o un escritorio que también servía para eliminar competencia laboral. La cosa se veía más inocente que abuela en misa dominical, pero escondía más secretos mortales que político en campaña electoral. Era el sueño húmedo realizado de cualquier oficinista que alguna vez había querido dispararle a su jefe insoportable. Las cámaras enfocaron el escritorio mientras todos en la tienda ponían cara de ¿ese mueble realmente puede matar gente? Cory se quedó contemplando la cosa como si fuera bomba de tiempo vintage, probablemente preguntándose si todavía funcionaba después de tantos años. Para él era como descubrir que su computadora tenía función de lanzamisiles incluida en el paquete de Office. La vendedora comenzó a explicar el mecanismo letal como si fuera demostrando juguete educativo para niños, pero se notaba claramente que no sabía mucho. No sé qué edad tiene exactamente, admite con la honestidad brutal de quien encontró algo raro en el desván familiar. Era como vender carro usado sin saber si tiene motor o si funciona con pedales de bicicleta. Rick examinó el escritorio pistola como detective forense en escena del crimen, pero se topó con el problema legal más grande desde la invención de las regulaciones federales. Si no fue fabricado antes de 1898, no puedo comprarlo legalmente. Responde como quien descifra códigos federales más complejos que declaración de impuestos. Era la diferencia entre poseer una antigüedad histórica o convertirse en criminal federal por accidente. La cosa se puso más complicada que telenovela mexicana cuando Rick explicó las intrincadas leyes de armas de fuego estadounidenses con paciencia de maestro. Cualquier arma fabricada después de 1898 requería permisos especiales, licencias federales y más papeleo que trámite gubernamental para conseguir pasaporte. Era como descubrir que tu
mueble favorito necesitaba licencia de manejo y seguro contra terceros. La vendedora se veía más confundida que turista perdido en el metro de la Ciudad de México, tratando de entender cómo un simple escritorio. Rick le explicó pacientemente que aunque era fascinante desde el punto de vista histórico, sin documentación oficial que comprobara su edad pre-1898, comprarlo sería firmar sentencia. Sin papeles que certificaran su antigüedad, el escritorio era legalmente una pistola disfrazada de mueble. No hubo venta, ni madres. Rick sugiere desactivar completamente el mecanismo para convertirlo en mueble normal, pero la vendedora prefiere mantener la funcionalidad original intacta. Era como pedirle que castrara a su perro para que fuera más tranquilo. Técnicamente lógico, pero emocionalmente inaceptable. Número 1. El buscador de calor que era demasiado caliente para manejar. La tecnología militar tiene la costumbre de aparecer en los lugares más inesperados, como exnovias en reuniones familiares. Una joven aparece con una cabeza buscadora de calor de un misil Sidewinder A9, tecnología militar de la Guerra Fría auténtica. Era como encontrar kriptonita genuina en el tianguis dominical, pero versión armamento militar desclasificado con papeles oficiales incluidos. La muchacha entra a la tienda cargando esta reliquia bélica como si fuera lámpara de sala Art Deco para decorar su apartamento. La cosa se veía más futurista que nave espacial de Star Wars y más complicada que relación sentimental de Facebook con estado civil confuso. Era literalmente el cerebro electrónico de un misil diseñado para rastrear aviones enemigos durante la época dorada del espionaje. Las cámaras enfocaron el dispositivo militar mientras todos en la tienda ponían cara de ¿esa madre realmente estuvo en un misil de guerra? Chun-Li se quedó observando la tecnología como si fuera control remoto alienígena, abandonado por extraterrestres, probablemente preguntándose si todavía podía rastrear pizzas calientes. Para él, era como tener un iPhone del espacio pero sin aplicaciones descargables. La vendedora comenzó a explicar cómo había conseguido esta reliquia en una subasta gubernamental oficial, como si fuera contando cómo compró su carro usado. Tengo documentos oficiales de la Marina de Guerra. Muestra papeles más oficiales que acta de matrimonio, comprobando autenticidad y legalidad. Era como tener certificado de nacimiento para tecnología que una vez pudo cambiar el curso de conflictos internacionales. $3,000 pide la chavita con la confianza inquebrantable de quien vende tecnología que había costado millones de dólares al gobierno estadounidense desarrollar. Una cantidad considerable que alcanza para un carro usado decente o para pagar varios meses de renta sin preocupaciones económicas. Era el precio de poseer un pedazo tangible de la Guerra Fría con certificado de autenticidad gubernamental. Rick examinó los documentos como agente del FBI, investigando caso de espionaje internacional de alto nivel, verificando cada sello y firma oficial. La cosa estaba completamente desclasificada y era perfectamente legal venderla, pero aún así se veía nervioso como si fuera a tocar algo radioactivo. $550, ofrece Rick, más nervioso que estudiante en examen final, preocupado por las implicaciones de tener tecnología militar en su tienda. La diferencia entre lo que pedía y lo que ofrecía era más grande que el Gran Cañón de Arizona en temporada turística. Rick explicó que aunque era genuinamente fascinante desde el punto de vista histórico, el mercado para tecnología militar desclasificada era más específico que coleccionistas de timbres raros. No era algo que cualquiera quisiera tener en su sala como decoración navideña. La muchacha se veía indecisa como estudiante universitario, escogiendo carrera profesional para toda la vida, pero al final aceptó la oferta con resignación. Probablemente pensó que $550 por algo que había comprado en $25 no estaba nada mal, aunque hubiera esperado más por tecnología espacial. Era como ganar la lotería pero con premio menor al esperado. Vendido por $550. Rick se queda con tecnología militar desclasificada en su tienda, probablemente el objeto más sofisticado que había comprado desde que abrió. La Guerra Fría había encontrado nuevo hogar en Las Vegas, donde todo tiene precio y nada es demasiado extraño para vender.